con la misma grabación. Dale, mi Doc, no hay problema. Yo lo parto después. Hasta el momento, compañeros, pues hemos tenido una aproximación a todo este mundo de la inteligencia artificial en educación. Empezamos inicialmente con una exploración panorámica, después ofrecimos unos fundamentos de los grandes modelos de lenguaje, que son el tipo de inteligencia artificial generativa que más se está utilizando en todo ámbito posiblemente. Continuamos con la exploración específica de herramientas. La semana pasada, pues, continuamos ya con las técnicas de prompting, que es lo que nos permite a nosotros interactuar con los grandes modelos de lenguaje. El doctor Duque continuó con la exploración de herramientas, sobre todo centradas en la productividad académica. Y pues el día de hoy el doctor culmina su presentación de herramientas. Obviamente no será la última vez, pero pues por el momento sí creemos pertinente que se abran los micrófonos para escuchar observaciones. Quisiéramos preguntar en el público de compañeros si están utilizando herramientas, qué herramientas adicionales están utilizando, de qué manera las están utilizando, cómo las pueden estar integrando en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, qué alcances han visto, qué limitaciones, o si de golpe hay algún tipo de dificultad, o si de golpe hay algún tipo de crítica. Sería supremamente interesante, toda vez que pues también tenemos previsto poder elaborar una guía para el uso efectivo y responsable de estas herramientas. Justamente en el blog del día de ayer, pues nos centrábamos fundamentalmente en el ensayo. El ensayo, pues, es un tipo de trabajo de asignación muy frecuentemente utilizado, pero pienso que con la llegada de la inteligencia artificial generativa se va quedando atrás y pues nos va revelando que lo que estábamos haciendo quizá no era lo que pretendíamos, ¿no? Con la intención de explorar dimensiones cognitivas de alcance superior en los estudiantes, pues realmente lo que muchos de ellos podrían haber estado haciendo mucho tiempo era hacer algún tipo de plagio blando, ¿sí? Con ofuscación de contenido, a veces con copiar y pegar contenido exacto, y otras veces ofuscando, ¿sí? Y pues llegan estas herramientas que en gran medida pues automatizan parte del trabajo y nos dicen, bueno, realmente a dónde estábamos apuntándole, y pues nos hacen caer en cuenta de que quizá estábamos en dimensiones cognitivas bajas, y obvio, pues eso amenaza el uso de este tipo de asignaciones para la evaluación formativa. Entonces, pues, con respecto a todo esto, abrimos los micrófonos para que rompamos el hielo. Simplemente aquí hay una serie de preguntas provocadoras, estimulantes, y quisiéramos escuchar esas experiencias, esas reflexiones de parte de los compañeros. Entonces, pues cierro el micrófono y escuchamos. ¿Quién quiere romper el hielo? Con Hola, una Doc. opinión. Buenos días. Eso, doctora. Bien, Hola, doctora Lili, buenos días. ¿Cómo están? Súper bien, gracias. Excelente, muchas gracias. Doc, pues yo les quería agradecer porque de verdad, pues las herramientas, yo estoy de la parte de que pues tenemos que empezar de una vez a manejarlas, bien manejadas, ¿cierto? Y no, digamos, bloquear a los muchachos de que las estén utilizando, ¿cierto? Más bien enseñarles cómo manejarlas. Entonces, dentro de las herramientas que ustedes estuvieron explicando, pues yo he estado utilizando ese para redacción de artículos de investigación. Y también LibMath, ¿cuál otra estuve cacharreando por ahí? Research. Rabbit también es una buena herramienta, así como usted lo dijo, para como uno poder mirar qué otros artículos le sirven a uno actualizados y relacionados con el artículo base que uno está tomando para la investigación. Y pues como yo doy, digamos, fundamentos de investigación 1 y 3, me he dado la pela pues de trabajar con esas herramientas y enseñarle a los muchachos cómo utilizarlas de buena manera. Y obviamente teniendo en cuenta que todo lo tienen que referenciar, ¿sí?
Entonces, tanto para redacción como para la escritura de, digamos, alguna presentación o bueno, la escritura incluso de informes y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo más importante es sentarse, como ustedes dicen, a trabajarle a las herramientas informáticas y mirar a ver qué le puede uno sacar de más. Y eso sí me parece importante también resaltar de que si uno deja, digamos, de una semana sin hacer el trabajo de sentarse a mirar una herramienta, le toma a uno ventaja, porque uno se da cuenta que en 3 meses ya salió otra herramienta más efectiva, más eficaz, más rápida, y en 3 meses usted vuelve y mira y no, ya se quedó la anterior hace 3 meses que usted trabajó, sino que ya salió otra y así sucesivamente. Entonces creo que debe ser como un estudio personal constante de qué herramienta sirve hoy y qué salió nuevo y volver a mirar y volver a mirar y volver a mirar. Sí, entonces, de verdad muy agradecida por su presentación. Ahí aprendí otras herramienticas y estoy trabajando ahí con ellas, mirando a ver qué se le puede sacar nuevo cada una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, doctora. doctora Lili. ¿Alguien más? Bueno, mientras alguien se anima, me gustaría pues en el chat de esta presentación, en el chat de esta reunión está el blog que tuvimos la oportunidad de escribir entre un compañero y yo en Hipócrates. No presentamos un listado exhaustivo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial, sino algunas. Yo creo que les va a gustar el solo hecho de ingresar a todas y cada una de ellas. Posiblemente les va a expandir esa caja de herramientas. Pues yo pienso que en esta época ya todo el mundo tiene por lo menos alguna, pero igual si no es así, allí tienen un listado de herramientas que ustedes pueden acceder. Hay también un cuadro donde nosotros mostramos en qué fases del trabajo académico se podrían utilizar más convenientemente, entonces para que le cacharreen. Y me tomé aquí el atrevimiento de robarle pantalla a la presentación para mostrarles esta herramienta. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, perfecto. Me alegra mucho que ustedes estén viendo mi pantalla y comprendan mis palabras. Me alegraría mucho más si utilizamos un sistema inteligente para transcribir voz a texto y evitar problemas como el túnel del carpo. ¿Pudieron ver? Perfecto. Bueno, la recomendación es también utilizar Excelente. estas herramientas como Speech Notes. Hay seguramente muchas más. Whisper es otra de ellas. De hecho, Google Docs tiene la posibilidad de transcribir voz a texto, perdón. Así que mi invitación también es, bueno, si no es necesario digitar, protejamos nuestras manos. Estas herramientas están entre un 80 y 90% de fidelidad en la transcripción de voz a texto, de manera pues que es mucho el tiempo, es mucho el esfuerzo que nos ahorramos y es mejor editar que tener que digitar el texto. Hay la invitación entonces para que utilicen este tipo de herramientas también. No sé si alguien más se anima a participar y a contarnos algo de su experiencia, una recomendación. Pensando en eso, precisamente a mí cuando estoy redactando informes de patología, voy a ensayarla a ver cómo me va. Y también he querido hacer, pero entonces no he podido encontrar cuál es la más adecuada y busqué por ahí crayón y otras. Como yo doy histología e histopatología para hacer dibujos correlacionados con las imágenes histológicas. Esa es la que no he podido encontrar como una herramienta que me ayude a hacerlo adecuadamente. Dejémoslo de tarea, doctor. Sí, señor. Qué bueno. Sería encontrar una. La verdad, yo no conozco, no sé, el doctor Duque o algún otro compañero del grupo, pero No, dejémoslo de tarea y averigüemos. Bueno. De pronto, pero no sé qué tanto aporte, porque uno sí puede con inteligencia artificial crear imágenes a partir de una descripción. Hay descripciones que se aproximan muy bien, por ejemplo, utilizando el Bing, el copilot, el designer de Bing, puede ayudar, y no sé es qué tanto se aproxime
En vez de dibujar, pues uno hace la descripción juiciosa, bien clara, y de pronto a veces yo he visto que se aproxima a lo que uno quiere, y por ahora son imágenes que hay que referenciar, pero que son, que entre comillas, libres de derechos de autor, porque el problema de uno es cuando va a tomar una imagen para mostrarle a los muchachos, y ahora que nos tenemos que meter todos en ese cuento, que las cosas hay que referenciarlas, pero hay imágenes que a pesar de que se referencie, si no se ha pedido permiso, no se ha pagado, se puede uno meter en líos. Sí. Entonces esa es una de las tantas herramientas que yo he usado BIM, digamos el copyright de BIM, que es el designer, el que lo usa, el que lo construye, y las imágenes muchas me han servido de pronto. Sí, otro aspecto que no hemos tocado es obviamente inteligencia artificial y atención en salud. Healthcare es bien importante porque pues digamos que ya existen modelos, sobre todo estos que se basan en redes convolucionales, son los que más se utilizan para poder describir, ¿cierto? Y en cierta forma hacer una aproximación diagnóstica con base en imágenes de corte histopatológico, ¿no? Entonces sería interesante ver, intentar utilizar estas aplicaciones que hacen diagnóstico, y sería muy interesante desde el punto de vista didáctico confrontar las respuestas aportadas por estos sistemas inteligentes contra la versión experta, que en este caso sería de doctores como el doctor Nieto, ¿no? Entonces, poner a los estudiantes en esa tarea de describir y posteriormente contrastar eso con una respuesta esperada de su docente sería una oportunidad fantástica para llevar esto al aula. Pero más adelante, Dios mediante, si tenemos oportunidad, inteligencia artificial y cuidado de la salud es un contexto donde podemos explorar también eso más detalle. Perfecto. ¿Quién más se anima? Compañeros, percepciones, retroalimentación, reflexión, como dicen, lo que quieran decir, aportar de pronto, como por ahí está el doctor Salazar. Bien pueda, doctor. Buenos días para todos. Buenos días. Doctores Jorge Luis y doctor Pinto y respetados docentes, pues a mí me ha saltado más que un aporte, es como una reflexión que nos podría servir de punto de partida hasta para hacer un proceso de investigación, un proyecto de investigación con respecto o alrededor de la inteligencia artificial. Obviamente, pues a lo largo de las charlas que nos han brindado muy amablemente y de una forma muy interesante y amplia el doctor Jorge Luis y el doctor Pinto, pues yo me camino y acompaño a los muchachos pues desde la coordinación de práctica, y uno observa que los muchachos tienen muchas debilidades en comprensión de lectura, en lectura crítica, en temas de redacción, en temas de análisis de un caso clínico como tal, y uno observa cómo ellos, cuando en un examen les colocan un caso clínico que hay que analizar, pues fracasan, y no porque no necesariamente tengan el conocimiento, sino que más bien es como una competencia desde el análisis. Todas las posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial, desde hasta redactar un correo de forma empática, realizar una presentación como ya lo mencionaron en PowerPoint, incluso hacer una aproximación diagnóstica, hacer una presentación con imágenes, etcétera, todo lo que ya nos han mencionado los doctores. ¿Será que en un futuro la inteligencia artificial va a atrofiar más los muchachos en todas estas competencias que les acabo de mencionar? Es como la inquietud que a mí me surge en este momento. Gracias, doctor Salazar. Doctor Pinto, ¿quiere retroalimentar o alguien del grupo que quiera intentar dar una respuesta? Yo sé que no hay una respuesta absoluta, pero bienvenido. Si no del grupo, pues el doctor Pinto y yo pues miraremos cómo aportamos a esa pregunta, que es muy interesante, muy interesante. Bueno, mientras algún compañero se anima, pues, y lo que dice el doctor Duque es cierto, no hay una respuesta única, pero algo en lo que podemos empezar a familiarizarnos un poco más profundamente tiene que ver con los tipos de conocimiento, por una parte,
y las dimensiones cognitivas. Lo que dice el doctor Salazar es una falencia que hemos visto y pues como hemos trabajado juntos, el doctor Salazar pues le consta que lo que tiene que ver con competencias genéricas, comunicación escrita y lectura crítica son falencias, ¿sí? Y en algunas de ellas vienen condicionadas por la secundaria, ¿sí? Incluso al doctor Duque, a mí que nos corresponde recibir informes de los estudiantes de internado, pues persisten errores de sintaxis, de gramática, ortografía, puntuación, organización. Hay muchos problemas, pero también surge algo y lo dejo en el tintero, no para dar una respuesta, sino para llevarnos a reflexionar, es, bueno, estas cosas en gran medida, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural están haciendo de esto, que sigue siendo una falencia, también lo están automatizando. Es decir, si en algún momento a nosotros nos regañaban por no aprender a dividir manualmente, llega la calculadora, se prohíbe la calculadora, pero finalmente en la vida real las personas usan la calculadora. E incluso en medicina, donde la seguridad del paciente es tan importante, es más importante la precisión, es más importante evitar el error y es más, en este caso es mejor usar la calculadora, ¿sí? Uno estima que quizá aquí eventualmente ocurra lo mismo, es decir, que más que estar centrados en que la redacción del estudiante sea perfecta, es cómo podemos avanzar hacia dimensiones cognitivas superiores sin tener que preocuparnos por esto y porque esto esté efectivamente resuelto en parte, solo en parte, por estos sistemas de procesamiento del lenguaje natural. Y eso pues para nada implica que el estudiante se tenga que quedar ignorante frente a estas materias, sino, por ejemplo, en el blog que escribíamos ayer, nosotros decíamos, todavía van a haber indicios delatores de algunas falencias, como por ejemplo, estos modelos no pueden hacer todo el trabajo, hacen los trabajos por partes. Luego, sería interesante uno proponer mini proyectos que obligan a los estudiantes a articular secuencial y coherentemente una serie de pasos, ¿sí? Y que puedan articularlos uno detrás de otro. Y ahí uno se puede dar cuenta si las capacidades del estudiante le permiten crear conectores, organizar, establecer un flujo de trabajo que en cierta forma le apunta a dimensiones cognitivas superiores, pero pues naturalmente, y no lo podemos desconocer, estas habilidades básicas siguen siendo necesarias, sino que en cierta medida son automatizables también. Y lo otro es que igual seguirán siendo evaluadas. Por ejemplo, en las pruebas Saber Pro seguirán evaluando que el estudiante sepa leer críticamente y sepa comunicarse. En las entrevistas laborales para los médicos se está haciendo prácticamente una evaluación del IQ. Yo he presentado 2 recientemente y me han evaluado razonamiento verbal, razonamiento matemático, razonamiento visual espacial, hasta un examen ético. Entonces, pues en cierta forma no se pueden abandonar, pero en gran medida hay que aceptar que llegamos a un punto en donde vamos a coger el equivalente contemporáneo de la calculadora para obviar muchas tareas que quizá quitan tiempo y que los médicos en particular pudieran dedicarse a cosas que estén involucradas, por ejemplo, en la toma de decisiones, en la evaluación, en donde la inteligencia artificial todavía no ha mostrado ser superior. Por ejemplo, en evaluación, en síntesis y obviamente en punto crítico y metacognición, todavía no podemos decir que estas herramientas sean la última palabra. Entonces, hay tareas pendientes, pero también reflexiones por hacer respecto al tipo de asignaciones que habitualmente le damos a los estudiantes. No sé qué piensen, compañeros. ¿Alguien más que quiera hablar? Bien pueda. Yo hago una corta, voy a tratar de 2 minutos. Levantó la mano el doctor Rorribán. Primero están ustedes. Dale, doctor. No, perfecto. De acuerdo con lo que menciona el doctor Pinto en el sentido de que, pues voy a rescatar de todas las cosas que dijo el doctor Pinto, es que a pesar del esfuerzo que está haciendo la universidad en subsanar todas esas falencias que el doctor ya mencionó, para no alargar la intervención, cuando los muchachos están en 11 o 12, que es ya cuando ya van a salir, digamos que como profesionales al mercado,
aún persisten, y yo diría que en profundidad, todas esas dificultades. Entonces, sí soy reiterativo en que la inteligencia artificial es muy buena, pero ¿cuál va a ser el resultado en los seres humanos del futuro? ¿Qué pasaría en el caso donde, digamos, que nos quedemos por alguna circunstancia externa al planeta, digámoslo así, como no ha habido tantas alarmas de tormentas solares que pueden afectar los sistemas electrónicos, incluso el Internet? ¿Qué pasaría donde nos centráramos solamente porque nosotros somos humanos y nosotros somos personas y esto es fantástico porque esto nos optimiza el tiempo? Entonces yo ya no voy a pensar cómo voy a redactar el correo, no voy a pensar cómo voy a redactar una carta, no voy a pensar cómo voy a hacer la diapositiva, cómo la voy a diseñar. Y si yo no uso esas partes del cerebro, pues después voy a quedar, digamos que desactualizado desde esas competencias que son. Yo pensaría que la educación debe centrarse más en la educación media, en este tipo de competencias y no tanto en una cantidad de cosas que le estamos enseñando a los muchachos que no son necesarias para la vida real, como sí es la capacidad de análisis, bueno, todo lo que hemos mencionado. Esa es, ¿qué pasaría donde nos quedemos sin Internet porque la inteligencia artificial depende del Internet? O sea, una cantidad de preguntas que yo me hago en ese momento de escuchar. Obviamente no estoy en contra de la inteligencia artificial, me parece excelente porque pues si uno ya ha desarrollado esas habilidades, pues va a aprender mucho más. Pero si yo no las he desarrollado y me apoyo para que la inteligencia artificial utilice como esa parte del cerebro que yo me dio pereza de usar, entonces, ¿qué pasará en el futuro si nos quedamos sin Internet? ¿Qué pasará en el futuro con la medicina? Porque pues obviamente la inteligencia artificial, desde el análisis del Big Data, yo le puedo meter una cantidad de información del paciente y digo, analíceme este caso clínico con esta información, y él me dice, posible diagnóstico principal, por posible diagnósticos secundarios, sugerencias a descartar, realizar este examen y todo eso, ¿sí? Ese es el futuro, muy probablemente, ¿no? Seguramente va a ser así. Entonces, pero a mí aún me asiste la duda, la inquietud es de qué va a pasar con las futuras generaciones que se apoyen solamente en inteligencia artificial para hacer un trabajo, para hacer un correo, para hacer una carta. Gracias, doctor. La doctora Heidi y luego la doctora Luz Jenny, ¿no es cierto? Así es, Doctora Heidi. Buenos días a todos. Buenos días, doctora. Primero, pues, obviamente me parece importante reconocer su esfuerzo, el del doctor Pinto y el del doctor Duque, por enseñarnos un poquito sobre estas cosas que son como tan innovadoras y a los que somos mayorcitos nos cuesta cada vez más esto. Estoy tratando de organizar mis ideas. La primera es, quiero compartir con ustedes una reflexión que me hice, no ahora, hace mucho tiempo. Por cosas de la vida, yo tuve que estudiar una carrera además de medicina. Entonces, yo soy programadora y analista de sistemas y estudié ingeniería electrónica. Tuve que aprender a manejar lenguajes máquina, y tuve que aprender a programar y tuve que aprender a entender una serie de cosas, y pues la inteligencia artificial no es nueva. Perdón, yo aquí en mi computadora siento como un ruido que no me permite escuchar bien a la doctora Chica, no sé si todos lo están percibiendo. No, se escucha un poquito bajito a la doctora, por lo menos desde mi equipo. No sé si los demás tienen la dificultad. No, había un ruido, creo que ya se fue. Ya alguien tenía por ahí el micrófono abierto y se metió una moto. Doctora, continúe, por favor. Vale, doctor. Entonces, pues yo aprendí esas cosas de programación inicialmente con lenguajes máquina y luego fui ascendiendo como tocaba cuando uno estudiaba esas cosas antes. Y ahí, bueno, les decía, la inteligencia artificial pues no es nueva. Los que tengan más años recordarán que a mediados de los 90 ya la inteligencia artificial le ganaba
a Yuri Kasparov en partidas de ajedrez, así que esto no es una cosa que nos cogió ahora con los calzones abajo, realmente. Pero sí hubo un punto de inflexión en la forma de pensar, que yo diría que está hacia finales de los 90, y hubo una forma diferente de entender el mundo. Y yo empecé a ver unas generaciones que tienen unos esquemas de pensamiento que son diferentes a los esquemas de pensamiento con los que yo nací y con los que yo crecí. Sus formas de relaciones son diferentes, sus estructuras de proceso de información son diferentes. Y incluso en algún momento, les voy a confesar que en algún momento yo consulté esto con un biólogo y le dije, yo creo que estamos en un punto de evolución de la especie. Y entonces lo consulté con un biólogo, les voy a contar que además hicimos una cosa de como un estudio informal, y la conclusión fue que teníamos una variante del Homo sapiens sapiens. Y esa variante la tienen estos muchachos que tienen esquemas de pensamiento diferentes, formas de afrontar diferentes, y que a uno le parece que son deficientes en la medida en que no aprenden como uno aprendió, pero es que ellos tienen otras formas, ¿sí? Yo no puedo pretender que ellos aprendan como yo aprendí, ni que aprendan lo que yo aprendí, porque en mi época yo no tenía internet, los primeros años no tenía computador, yo aprendí mecanografía en el colegio, o sea, yo no puedo pretender ese tipo de cosas. Entonces, yo muchas veces me he preguntado si el esperar que ellos aprendan algunas competencias es bueno, o deberíamos intentar ver algunas competencias que ellos sí tienen y que les podría hacer su vida más útil a ellos. Quizás para ellos escribir un artículo, además, porque yo les pongo a escribir un artículo a los estudiantes de octavo, les pongo a escribir un artículo sobre trastornos mentales, y cada vez me doy más cuenta que hay menos errores de ortografía, menos errores de redacción. Evidentemente esto lo están haciendo con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces uno dice, pues además seguramente le ponen algoritmos y le hacen preguntas a la inteligencia artificial que son insuficientes. Entonces cuando les pregunto cosas muy específicas, como una cosa tan simple como esquemas de tratamiento para tal diagnóstico, y no tienen ni idea porque como han hecho la pregunta equivocada. Entonces quizás lo que tenemos que buscar es nosotros aprender para poderles enseñar a hacer las preguntas bien, y no pretender que escriban un ensayo sin necesidad de inteligencia artificial, porque va a llegar un momento donde ni los artículos científicos se van a poder hacer sin inteligencia artificial. Eso era lo que tenía para contarles. Excelente, doctora. La doctora Gracias Luzgeni por su Gutiérrez. intervención. Muchas gracias, doctor. Excelente. Buen día para todos. Buen día, doc. A mí me parece muy complejo el tema que estamos tratando. Por todo lo que han dicho tanto el doctor Pinto, el doctor Duque, la doctora y el doctor Salazar, porque eso nos muestra diferentes ópticas desde la historia de vida de cada uno, desde su formación, desde el imaginario, desde cómo ve el mundo. Me identifico como una persona que no es la más hábil en estos temas, que necesita a veces mucho acompañamiento para identificar y para llevar a la práctica ciertas cosas. Lo que yo veo es que debiéramos, como dijo la doctora Heidi, la inteligencia existe hace mucho rato en herramientas muy sencillas, pero a veces preocupa es lo que la inteligencia humana es capaz de hacer con todas esas ayudas tecnológicas que el mundo nos ofrece y que cada vez son más complejas, hasta llevarnos a una sociedad del cansancio en donde nos abruma y nos preocupa. Lo que decía la doctora Lilia ahora es, venga, me estoy quedando atrás, entonces soy una analfabeta en estos temas y eso estresa y eso dice, estoy en desventaja frente a los demás. Pienso que el reto muy grande es
desde la inteligencia humana, ¿qué hacemos con todas esas tecnologías? Y como decía el doctor Pinto ahora, es muy triste ver que un muchacho sin calculadora ya no sabe ni restar ni sumar, ni hacer un cálculo muy simple. Entonces no nos olvidemos que lo más importante es la inteligencia humana y cómo con pensamiento crítico utilizamos todas esas tecnologías que nos ofrece el mundo de hoy. Y recuerden que cuando usted no usa sus órganos y habilidades, se atrofian. Hay muchas también experiencias a nivel mundial que están diciendo, venga, regresemos a lo básico, porque se están perdiendo capacidades humanas que llevan milenios en desarrollarse. Yo soy una observadora muy cuidadosa de lo que veo, porque estamos en un momento en que las transiciones, la velocidad del conocimiento, todo lo que nos inunda todos los días por sistemas de información, quizá ni los que somos ya mayorcitos, ni los que están jóvenes están tan preparados para recibirlo. Eso genera más que cualquier cosa, es frustración, temores, incluso a veces rechazo por una tecnología que puede ser muy valiosa si la inteligencia humana la sabe usar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Voy a intervenir 2 minuticos, trato de ser juicioso con eso. Mire, yo tengo 32 años en la docencia, 61 años de edad. Hace mucho rato, muy angustiado, muy preocupado. Yo llevaba como 8 o 10 años en la facultad del otro lado, la de Uniquindío, y muy preocupado porque pues lo mismo, es una preocupación general de no hemos superado el modelo tradicional de educación, el modelo pedagógico, un modelo tradicional, instruccional, monológico, enciclopedista, bueno, todos los adjetivos que ustedes conocen, y cómo hacer para transformar esto y para cambiar. Y llevo 32 años y hasta a mí me cuesta, pero he tratado siempre, cuando llevaba 10 dije, yo soy una esperanza fraudulenta para los muchachos, definitivamente, y creo que muchísimos somos esperanzas fraudulentas porque no hacemos más allá de transmitir, de comunicar y de tener otro tipo de, llámese en un tiempo competencias, luego resultados de aprendizaje, bueno, siguen siendo los unos y los otros válidos, y jue madre, no nos hemos transformado, esto no ha cambiado. Silena Subiría dice que todas las instituciones se han transformado, incluyendo la iglesia se ha transformado, y nosotros no. La institución educativa es de las instituciones más anquilosadas, y como decía por ahí, es más fácil desbaratar un átomo que un paradigma. Es complicado. Entonces, estábamos en esa preocupación y nos llegó la inteligencia artificial. Como cuando llegó la internet, nos llegó y empezó todo el mundo en la angustia. Yo pienso que la angustia es muy válida, el preguntarse es válido. Uno no sabe, como dice, para dónde vamos. Pues cuando nos preguntamos por la web 1 nos llegó la 2 y ya vamos entonces en la inteligencia artificial, y resulta que estamos preocupados por la inteligencia artificial y nos llegó la superinteligencia artificial, jue madre. Y los que dicen que ya descubrieron el quid del tema del pensamiento. Yo sigo creyendo que el problema de todo esto es que los muchachos y nosotros, los dos, no desarrollamos pensamiento. O sea, use lo que use, desarrollemos pensamiento. Desarrollar pensamiento, pues puede tener muchas significaciones, digámoslo así, o muchos significados, pero pues utilizar procesos cognitivos de orden superior, como decía el doctor Pinto, o sea, y nosotros seguimos evaluando procesos cognitivos de orden inferior y seguimos evaluando memoria, por ejemplo, todos, yo tranquilo que yo estoy ahí metido, jue madre, y hace rato me vengo diciendo, ¿por qué le seguimos metiendo bulto de contenido a los muchachos? ¿Y por qué no miramos de qué manera le desarrollamos pensamiento para que el bulto de contenido está ahí? Mire que el bulto de contenido era una cantidad de información, entre comillas, de conocimiento,
pero habían otras cosas que eran mucho, entre comillas, más importantes que eso. Hay lo que yo llamo los innegociables, que o lo sabe, ya. Pero ¿por qué no le jalamos a lo otro? Y yo creo que, yo creería, entonces lo primero es que hay que abrir la mente, como lo dije al principio. Yo tengo 61, me cuesta, como decía la doctora Heidi, los que tenemos más edad, ¡jue madre! No, afortunadamente no me cuesta transformarme yo mismo, y me cuesta transformarme para los muchachos, y me cuesta, he tratado, pero me cuesta y me sigue costando. Pero lo primero, abrir la mente. ¡Jue madre! Esto, si antes caminábamos a la velocidad del sonido, ya le decía al doctor Pinto ayer, estamos caminando a la velocidad de la luz. Lo que decía la doctora Lili, está uno explorando una herramienta y llegó la otra. Y nos vamos a enloquecer porque antes se decía cada 2 meses la información se duplica. La información de la web, digámoslo así. Ahora es, pues madre, pues mire, antes se requerían 2 años para tener una red social 200 millones, ahora se requirieron menos de 2 meses para que ChatGPT tuviera 100 millones. O sea, estamos caminando a la velocidad de los celos. Primera invitación, hay que abrir la mente, ya. Sin prejuicios, como yo pienso, para todo. Sin prejuicios para todo. Entre comillas, aquí hay cosas que no negocio. Entre comillas, el plagio, la corrupción, en todas sus formas, sí, creería, pero hasta eso. La doctora Heidi dice, es que tenemos un nuevo estado de mente. No es un homo sapiens tal cual lo concebimos, es otra cosa. Entonces también nos toca abrir la mente para eso. Primero, abrir la mente. Y segundo, yo sigo creyendo que con lo que hagamos, con la herramienta que utilicemos, si logramos desarrollar pensamientos de muchacho, póngale lo que le ponga y tírelo como lo tire, cae parado. Por eso las grandes escuelas del mundo, como los tiren, caen parados. Donde los pongan, caen parados. Porque seguramente, pienso yo, ellos lograron, tenga el esquema mental que tenga, la estructura que tenga, desarrollaron pensamientos y cuélguele lo que quiera, que cualquier letrero le vale a ese muchacho que desarrolló pensamientos. Ya, qué pena, 4 minutos, ya. ¿Alguien más? Tenemos 5 minuticos para ser juiciosos con el tiempo. Si alguien más quiere cerrar. Doctor, creo que la doctora Delia levantó la mano. Ah, qué pena, doctora Delia, bien pueda. Hola, buenos días para todos, muchas gracias. ¿Qué más, mi doctora? El aporte va muy de la mano con los comentarios del doctor Salazar, doctora Luyeni, la doctora Hailey, en donde pues si bien reconocemos la importancia de estas herramientas y las hemos empleado con los estudiantes, también pues yo pienso que se deben identificar momentos, ¿no? Una sedimentación básica del conocimiento, en donde definitivamente pues quizás debemos hacer un ejercicio de fundamentación de conceptos y posteriormente pasar al uso de este tipo de herramientas, porque si bien pues son pues muy importantes, tienen aportes muy buenos, hemos detectado en el grupo de docentes, justamente ahorita haciendo unas preguntas con las indicaciones que hemos recibido en estas capacitaciones para el concurso de los muchachos en Manizales, y con todas las indicaciones arroja o se obtienen errores. Entonces yo tengo que estar en la capacidad de poder filtrar esa información, porque incluso la está referenciando y no tiene un contexto ni una realidad, pues en cuanto, por ejemplo, en este momento hemos hecho ejercicios de diagnóstico de infecciones de transmisión sexual y de todas las infecciones en general, y muchísimos errores. Se redirige la pregunta, se le pone cambios de contexto, se le pone incluso referencias de nuevo como para tratar, digamos que de sesgar y de que caiga en cuenta de ese error y persiste en eso. Entonces, muchas veces como estudiantes, ¿en qué se puede caer? Y pues es normal que suceda, podríamos decirlo. Yo tengo una información de una inteligencia artificial que está alimentada de unas bases de datos científicas o no, y si aparece eso, pues uno normalmente que va a caer en creer, en asumir, incluso lo más peligroso que a mí me parece es en interiorizar esa información errónea.
Entonces, teniendo en cuenta pues que en el campo de la salud es tan complejo, tan delicado, porque estamos tomando una decisión clínica con esa información, entonces sí me parece importante lo que se menciona. Hay que tener unos conocimientos de base para después poder con esto facilitar en algunos otros momentos el avance de la información, las presentaciones, etcétera, pero todo eso con un muy buen fundamento, porque si no, sí se cae todavía en muchos errores. Entonces, esto, como ustedes lo mencionan, pues son elementos que nos ayudan muchísimo en la construcción de diferentes herramientas, pero pues no, o de diferentes productos y del conocimiento, pero pues siempre debe estar el pensamiento crítico y pues eso es lo que en definitiva quizás sí falla mucho todavía en el nivel de formación en el que estamos con los muchachos de pregrado. Muy bien, doctora, muchas gracias. Excelente. Doctora Heidi, creo que va a cerrar la doctora Heidi. Doctora. Aló, ya, perdón, Dale, es que estaba bloqueado el micrófono. Mi última reflexión, me demoro 10 segundos. Creo que finalmente la inteligencia artificial no va a imprimir valores ni va a imprimir criterio, y ahí es donde nos toca enseñarles a que no pueden ser reemplazados por una máquina. Si ellos insisten en ser reemplazados, hay que enseñarles en que no, que hay cosas que no les puede dar ninguna inteligencia artificial, como el valor, los valores, el tener valores. La inteligencia artificial toma decisiones sin valores, y tener criterio para tomar nuestras decisiones médicas. Muy bien, doctora. Ahí como para cerrar entonces, uno, fundamental, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar si seguimos haciendo las cosas igual que las hemos hecho algunos, para no ponerle el peyorativo a nadie. Segundo, fundamental, educar en valores, educar en nosotros los médicos. El doctor Pinto por allá preguntaba el otro día, la empatía, eso una máquina, pues puede que lo llegue a hacer algún día, pero eso no lo va a reemplazar. Tercero, abrir la mente. Cuarto, desarrollar pensamiento. Quinto, estamos frente a otro estado de cosas, donde tenemos que mirar qué es lo que esos muchachos han desarrollado, que no es igual a lo que nosotros desarrollamos. Sexto, la inteligencia alucina, las herramientas alucinan y nosotros no podemos dejarle la herramienta que nos aporte absolutamente el conocimiento. Es como ir a buscar en Google algo y creer que eso es cierto, cuando está lleno de mentiras y de falacias y cosas de esas parecidas o fake news. Entonces, no, la fuente la tenemos que ir a buscar nosotros. Las fuentes tienen que ser, ojalá, fuentes primarias, todo eso, y eso hay que seguírselo explicitándole, muchachos. Y lo tercero, la ética, la transparencia en nosotros y ellos. Ellos hay que decirles que pueden usar, la pueden usar, creería yo. Ya el docente verá si toma esa decisión o no, pero que diga que la usó, cómo la usó. Y ahora ya no les vamos a pedir que nos revisen un artículo, sino que nos revisen 4 o 5, comparen entre los artículos y nos hagan un mapa de semillas de los artículos y nos miren qué tanto importa un artículo si está citado. Eso pues nos lo pueden enseñar mejor los investigadores, pero creo que es mucho de lo que nos aporta. Bueno, cerramos acá. Muchas gracias a todos. Esperemos que estos espacios se sigan privilegiando y qué bueno la participación. Pienso que más de uno es bueno. Es bueno. Muchas gracias a todos. ¿Alguien cierra la presentación? No sé. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. No, doctor, apenas todos salgamos, la grabación. Perfecto. Bueno, feliz día a todos. Bendiciones. Igualmente, hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias.